En este curso vas a ver qué es el análisis técnico, los indicadores, el volumen, las divergencias y todo lo que personalmente me sirvió después de 4 años analizando el mercado. No vas a aprender una estrategia de trading mágica ni tampoco un indicador que te va a ayudar a predecir el mercado, pero sí la idea es que te vayas de este video aprendiendo a leer los gráficos, analizando y también con una estrategia de trading para empezar a operar, pero eso al final del video. Igualmente, en las líneas de tiempo de este video vas a tener detallada cada parte para que puedas saltar a la parte que más te interesa o que querés aprender, pero eso sí, si sos principiante, obviamente te recomiendo empezar desde el principio. El análisis técnico se trata de analizar un gráfico que nos muestra el precio de un activo como acciones o criptomonedas con el objetivo de saber si es un buen momento de comprar o si el precio puede subir o puede caer. Primero vamos a ir a Google y vamos a buscar TradingView. Esta es la plataforma gratuita que más se suele usar para hacer análisis técnico. Más que nada porque tiene un montón de herramientas y tiene todos los activos del mundo para poder operar. También podés operar en esta plataforma, aunque yo personalmente solamente la uso para analizar, pero si querés usarla para operar tenemos un video al respecto y te lo voy a dejar en la descripción o en las tarjetas. Otra plataforma es analisistecnico.com. Esta es una versión más argentina de TradingView porque podés analizar muchísimos activos argentinos que no están en TradingView, pero que acá sí están, ya sea bonos SER, bonos dólar link, acciones, índices, también algunos datos macroeconómicos y todas cosas relacionadas al mercado argentino. En este video no la vamos a usar, pero todo lo que te voy a enseñar lo podés aplicar en esta página porque los gráficos son lo mismo. En TradingView vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a poner el nombre del activo que queremos analizar, por ejemplo SPX. SPX es el ticker del índice S&P 500. Como un consejo, el índice S&P 500 es el activo que más te va a servir a analizar. Si querés comprar acciones de Apple o si querés comprar Bitcoin, el S&P 500 lo tenés que analizar porque es lo que más te va a servir para ver cómo viene el mercado en general. Este índice son las 500 empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos y por lo tanto prácticamente las 500 empresas más importantes del mundo. Según lo que hacen estas 500 empresas, el resto del mercado suele hacer lo mismo, suele subir o suele bajar. Igual si querés saber más sobre el S&P 500 tenemos más videos al respecto que te recomiendo ir a ver. Si entramos al gráfico, lo primero que vamos a ver son estas barras de color verde y de color rojo que básicamente se llaman velas japonesas y lo que están haciendo es mostrarnos el precio del activo. Una vela nos muestra la información de 4 cosas: cuál fue el precio del S&P 500 cuando abrió el mercado, cuál fue el precio máximo al que llegó, cuál fue el precio mínimo al cual llegó y a qué precio terminó cerrando el S&P 500 cuando cerró el mercado. Una vela tiene principalmente dos partes, lo que es el cuerpo de la vela, que es lo que está pintado de color verde o de color rojo, y la otra parte son las mechas, que son estas pequeñas líneas que sobresalen del cuerpo de la vela, ya sea por arriba o por debajo. Lo que nos dice el color de la vela es si la vela es alcista o bajista. Por ejemplo, si la vela es de color verde, quiere decir que es una vela alcista y el activo subió desde que abrió el mercado. Por ejemplo, cuando abrió el mercado comenzó cotizando a $100 y en este momento, o cuando cerró el mercado, terminó en $110. El precio al que comenzó cotizando este activo cuando abrió el mercado, si la vela es de color verde, es la línea que está por debajo donde empieza el cuerpo de la vela. Y al precio al que cerró el activo cuando cerró el mercado sería la línea en la cual termina el cuerpo de la vela. O sea, esta línea serían los $100 y esta línea de acá serían los 110. Y si la vela es de color rojo, quiere decir que es una vela bajista y que el precio cayó. O sea, es al revés. Tenemos que ver que el precio de apertura sería en donde comienza el cuerpo de la vela, pero por arriba. Y el precio de cierre sería donde termina el cuerpo de la vela, pero por debajo. O sea, por ejemplo, estos serían los $110 y el precio diríamos que cayó hasta los $100, que sería la línea que está ahí. Y lo que sobresale de las velas, que son las mechas que están por abajo y por arriba, son el precio mínimo y el precio máximo que llegó el precio durante ese tiempo. A veces puede pasar que una vela como esta aparezca mucho más abajo que la vela anterior, o en algunas otras ocasiones también pasa que aparece mucho más arriba. Esto se llama gap y quiere decir que cuando abrió el mercado el precio comenzó cotizando mucho más abajo o en otras ocasiones mucho más arriba de lo que cerró el día anterior. Acá podemos aplicar lo que se llama la teoría del gap, que este es como un truco de trading o una estrategia, también podemos decirle, que es que cuando el precio forma un gap como este, una especie de vacío, luego, no sabemos cuándo, el precio va a volver a subir a llenar ese vacío que dejó. Por ejemplo, si el mercado deja un gap como este, aunque en este caso hay dos porque tenemos uno acá y tenemos otro acá abajo, lo más probable es que el precio vuelva a subir hasta rellenar ese gap, que básicamente sería hasta esta última vela antes de que se dio este movimiento.
Pero esto no siempre pasa o en algunas ocasiones puede tardar muchísimo hasta que el precio vuelve a subir, así que muchos inversores suelen usar esta teoría y otros no. Cada vela japonesa puede representar un día, una semana, un mes, 12 meses, un minuto, 5 minutos o la temporalidad o el tiempo que vos quieras. Esto va a depender según la temporalidad que tengamos puesta en el gráfico. Para hacerles un ejemplo, vamos a poner un gráfico diario que ya lo tenemos puesto y vamos a agarrar una línea recta y la vamos a trazar en el máximo de la última vela diaria y en el mínimo de la última vela diaria. Y lo que vamos a hacer es retroceder hasta un gráfico de 5 minutos. Fíjense que lo que pasa es que podemos ver con más detalle qué es lo que fue haciendo el precio durante este último día en un gráfico de 5 minutos y cómo exactamente llegó a la línea máxima que llegó y también llegó al precio mínimo que marcamos. Esto es porque nosotros en un gráfico diario solamente vemos una vela que nos muestra básicamente a qué precio abrió el mercado y a qué precio cerró durante todo el día, pero si retrocedemos a un gráfico de 5 minutos podemos ver con más detalle cómo el precio fue subiendo y después fue bajando. Te recomiendo que analices en la temporalidad según el tipo de operaciones que vas a hacer o según el tipo de inversor que sos. Si sos un inversor de largo plazo y que piensa mantener operaciones por muchos meses o muchas semanas y te conviene más analizar gráficos diarios, semanales o mensuales. Ahora, si sos un trader y no te conviene tanto analizar un gráfico semanal, te conviene seguramente más analizar un gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora o de 4 horas. Esto igual te lo explico mucho mejor en el curso de trading que te lo voy a dejar en la descripción o en las tarjetas. En el mercado tenemos tres tipos de tendencias. Tendencias alcistas, que es cuando el precio sube, tendencias bajistas, que es cuando el precio baja, y tendencias lateral, que es que el precio no va a ningún lado y se queda lateralizando. En una tendencia alcista lo que va a pasar es que los mínimos van a ser cada vez más altos y los máximos también van a ser cada vez más altos. Pero el precio no sube todos los días, sino que tenemos correcciones, que son cuando el precio se mueve en dirección contraria a la tendencia principal. Esto pasa, por ejemplo, cuando venimos subiendo hace varios meses y de repente por un par de días tenemos una corrección, que es que el precio cae un poco, pero después vuelve a subir. Esto puede pasar por un montón de cosas, capaz porque los inversores que compraron muy barato deciden vender o porque salió alguna mala noticia que hizo caer el mercado, pero después si el mercado se recupera y rompe el máximo anterior, no hay de qué preocuparse porque seguimos dentro de una tendencia alcista. Ahora, si el precio, como en este caso que estamos viendo en pantalla, intenta volver a subir y no logra romper su máximo anterior, que en este ejemplo sería ese máximo que tenemos ahí, hay que tener mucho cuidado porque esta es una señal de alerta que podría empezar una tendencia lateral. Una tendencia lateral es cuando el precio hace máximos iguales, es decir, que no logra superar un cierto precio, y también hace mínimos iguales, es decir, cuando el precio cae, no logra caer por debajo de un cierto nivel. En esta tendencia lo que suele pasar es que cuando el precio llega a los mínimos rebota y después cuando llega a los máximos anteriores también rebota. Es por eso que las mejores zonas para comprar son cuando llega a los mínimos y las mejores zonas para vender es cuando llega a los máximos. Y la estructura de una tendencia bajista es fácil porque es lo mismo que una tendencia alcista, pero al revés. Básicamente tenemos máximos cada vez más bajos y tenemos mínimos cada vez más bajos. A diferencia de lo que pasa en una tendencia alcista, cuando tenemos una corrección en una tendencia bajista, lo que pasa es que el precio sube un poco y después sigue cayendo. En este tipo de tendencias el precio tampoco cae eternamente, sino que hay a veces que sube un poco y después continúa cayendo. Para detectar una tendencia fácil y rápido podemos usar tres herramientas. Yo personalmente uso dos, pero te voy a mostrar una más si recién estás empezando porque te va a servir bastante. La primera herramienta, que la podemos encontrar acá a la izquierda, se llama línea de tendencia. Antes de usar esta herramienta igual vamos a hacer una cosa y es vamos a activar este imán que tenemos acá a la izquierda si no lo tienen activado. Para lo que sirve esto es que ustedes cuando acercan la línea de tendencia o acercan el cursor del mouse al precio para poder trazar este indicador, automáticamente lo que va a hacer es trazarse el indicador en donde está el precio y no donde está el gráfico. Esto lo que nos va a ayudar es básicamente a tener más precisión y cuando tengamos que trazar alguna herramienta en el gráfico vamos a poder hacerlo sin problema. Por cierto, si estos consejos te sirven, acordate de suscribirte y dejarnos tu like. Para trazar una línea de tendencia lo que vamos a hacer es agarrar la herramienta y trazarla desde el primer mínimo que se formó en esta tendencia alcista que tenemos acá
hasta el último mínimo que se formó. Otra cosa que vamos a hacer es irnos a la configuración, que es esta especie de ruedita. Vamos a irnos a estilo y vamos a darle a extender la línea derecha. Esto para lo que sirve es básicamente para que la línea, como pueden ver, se siga extendiendo y siga en el gráfico. Y ahora vamos a trazar otra línea de tendencia en los máximos, que sería uniendo el primer máximo que tuvimos hasta el último máximo de esta tendencia alcista. Esto forma, como pueden ver, una especie de canal. Si el canal va para arriba, como en este caso, obviamente estamos en una tendencia alcista. Si el canal fuese para abajo, entonces estaríamos en una tendencia bajista. Generalmente, cuando el precio llega a la parte más baja del canal, que es la línea que nosotros marcamos, suele rebotar y es justamente el mejor momento para comprar. Cuando el precio llega a la parte alta del canal, que se le llama techo, generalmente suele rebotar y es cuando empieza a caer, que si no sale del canal es una simple corrección. La alerta y la alarma, en este caso, sería cuando el precio rompa el canal. Si el precio rompe el canal, este que nosotros por ejemplo marcamos, hay que tener mucho cuidado porque podría ser un cambio en la tendencia. Pero esto lo vamos a hablar igual más adelante cuando hablemos de los cambios de tendencia. Las otras dos herramientas son indicadores. Un indicador es como una fórmula matemática básicamente que agarra el precio, lo analiza y lo transforma en una especie de indicador para poder ver de una forma mucho más fácil qué es lo que puede llegar a ser el precio, si puede subir, si puede bajar, o poder interpretar justamente lo que hace el precio pero de otra manera. Para buscar el primer indicador nos vamos a ir a indicadores y vamos a buscar doble zigzag. Y vamos a elegir este primero que, como pueden ver, fue creado por una persona llamada Lonesome. Lo que hace este indicador cuando básicamente lo ponemos en el gráfico, como pueden ver, es trazar automáticamente las líneas desde los mínimos hasta los máximos. Esto les va a ayudar muchísimo si recién empiezan para identificar justamente cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos y si necesitan trazar alguna herramienta como las líneas de tendencia o como otras que les voy a mostrar más adelante, este indicador les puede llegar a ayudar bastante para identificar eso. Igualmente también te voy a dejar este indicador en la descripción. Es muy fácil de ponerlo, vas al link que te voy a dejar, lo pegas ahí en la barra de búsqueda, te va a aparecer algo como esto que me está apareciendo a mí y para poder ponerlo y poder guardártelo tenés que irte hasta abajo de todo, hasta este código que aparece acá y te va a aparecer esta especie de estrella que dice añadir a favoritos. Le das añadir a favoritos y la próxima vez que vayas al gráfico te vas a la parte de indicadores y te vas a favoritos. Acá vas a encontrar el indicador de doble zigzag with HHLL. Todos los indicadores que vas a ver en este video te los voy a dejar en la descripción para que puedas hacer este paso a paso de guardártelos y ponértelos en favoritos, así ya los tenés guardados y los podés usar. El otro indicador es un poco más complicado, pero igual es fácil, se llama media móvil exponencial o EMA. Una media móvil es un indicador que hace un promedio del precio y traza automáticamente una línea en el gráfico. Por ejemplo, si ponemos una media móvil de 21 como esta que tenemos ahí, lo que va a hacer el indicador es agarrar las últimas 21 velas que se formaron y hacer un promedio del precio. Si el precio actual está por debajo de esa línea, quiere decir que estamos en una posible tendencia bajista. Pero si el precio actual estuviese por encima de la línea esa de color verde, estamos o podríamos estar en una tendencia alcista. Las medias móviles más comunes para usar son de 21 periodos, de 50 periodos y de 200 periodos. Cuanto más largos sean los periodos, la media móvil que estamos usando es de más largo plazo. Por ejemplo, si el precio actual está por debajo de la media móvil de 21 y de 50, pero por encima de la media móvil de 200, quiere decir que de corto plazo estamos en una posible tendencia bajista, pero de largo plazo seguimos en una tendencia alcista. Aunque esto obviamente depende de lo que hablábamos antes de la temporalidad. Si estamos viendo las medias móviles en una temporalidad de 5 minutos, seguramente eso nos sirva para hacer operaciones de corto plazo. Pero si estamos en un gráfico diario como ahora, eso sí nos va a servir más para inversiones a largo plazo. Rápidamente entonces podemos agarrar una acción de una empresa, como por ejemplo Apple, e identificar solo con las medias móviles y a simple vista si estamos en una tendencia bajista o alcista. Acá en este momento podemos ver que la última vela que se formó está abajo de la media móvil de color verde, que sería la de 21, pero arriba de la de 50 y de la de 200. O sea, una tendencia bajista de corto plazo que capaz recién está empezando, pero una tendencia alcista de largo plazo. Un tip muy importante para poder usar este indicador es que cuando se vayan a indicadores, este indicador como tal, que repito igual se los voy a dejar en la descripción, se llama 4 EMA Lines. Lo pueden buscar así, pertenece a Django, pero muy importante, este indicador van a ver que si ustedes se van a la configuración,
tienen las 4 medias móviles que ustedes pueden configurar acá en donde dice entrada de datos. Esto es muy importante porque TradingView en la versión gratuita no te deja poner muchos indicadores. Yo no puedo poner 5 medias móviles, por ejemplo. Por lo tanto, tengo que usar un indicador que ya tenga varios indicadores dentro, como justamente este indicador que incluye 4 medias móviles, porque si no tenés que usar la versión paga, pero es muy cara. Así que aprovechen a usar este indicador que les dejo en la descripción. El mejor momento para comprar es cuando el precio llega a una zona de soporte. Una zona de soporte es una zona que cuando el precio está cayendo, llega y es muy probable que rebote. Según internet, los libros, los cursos y en cualquier lugar que veas, la zona de soporte es una zona donde el precio ya rebotó varias veces. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una zona marcada en verde donde el precio llegó 1, 2, 3, 4, 5 y casi 6 si contamos esta, 6 veces y luego rebotó. Claramente esta es una zona que llamaríamos de soporte. Y es muy probable que más adelante, si el precio vuelve a llegar a esta zona, también rebote de nuevo y sea una buena zona para comprar. Pero esto no pasa siempre y muchas veces cuando el precio llegó a una zona de soporte varias veces, es probable que rompa ese soporte para ir a buscar la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es el dinero de los inversores, son las órdenes de compra y de venta que ponen las personas. Lo que pasa cuando el precio llega a una zona de soporte es que obviamente hubo inversores que en este momento, cuando el precio llegó a la zona esa donde era muy probable que rebote, muchos inversores salieron a comprar. Y lo que hacen esos inversores cuando compran, donde el precio llegó a la zona de soporte, es que ponen órdenes de venta por debajo de ese soporte. ¿Por qué hacen esto? Porque básicamente nosotros creemos, y lo que dice la teoría justamente, es que si el precio rompe una zona de soporte va a seguir cayendo mucho más y hasta puede llegar a caer muy fuerte. Entonces muchos inversores lo que deciden es básicamente comprar en la zona de soporte y poner una orden de venta por debajo de esa zona en caso de que el precio la llegue a romper. ¿Para qué? Para no comerse o para no estar dentro de un movimiento muy bajista. Entonces prefieren vender antes de que el mercado comience a caer muy fuerte. Y eso lo que hace es que se acumulen muchas órdenes de venta por debajo de las zonas de soporte. Hoy en día hay un montón de instituciones financieras y grandes inversores que mueven mucha cantidad de dinero que tranquilamente pueden llegar a mover el mercado, y lo que termina pasando en esas ocasiones es que en muchas ocasiones el precio lo que hace es romper las zonas de soporte para ir a buscar esas órdenes de venta que dejaron los inversores, o sea, ir a buscar la liquidez. Esto se conoce como manipulación del mercado y son estos movimientos tan extraños y en general muy rápidos y muy volátiles que el precio rompe la zona de soporte y luego vuelve a subir. En resumen, las zonas de soporte son las zonas donde el precio rebotó varias veces, pero no nos podemos confiar porque en muchas ocasiones lo que suele pasar es que el precio rompe esas zonas de soporte para luego volver a subir. Esto se llama, por si lo quieren buscar, teoría de la liquidez. Y el mejor momento para vender se da cuando el precio llega a una zona de resistencia. Una zona de resistencia es una zona donde el precio intentó subir varias veces, pero en todas esas veces que intentó subir, que por ejemplo acá son 4, siempre terminó rebotando y terminó cayendo. Esta zona es el mejor momento para vender porque cuando llega el precio lo más probable es que caiga de nuevo. Pero acá también funciona la teoría de la liquidez y en muchas ocasiones vamos a ver que el precio rompe la zona de resistencia yendo a buscar las órdenes que estaban ahí arriba, pero después vuelve a caer. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con los soportes y resistencias o la teoría de la liquidez? La realidad es que no hay una respuesta correcta y sinceramente va a depender de vos lo que a vos más te sirva. Probando y probando, viendo y lo que más te sirve, te recomiendo que elijas eso. Pero personalmente lo que más me sirvió es que en inversiones de largo plazo prefiero usar soportes y resistencias, pero en inversiones de corto plazo, más para trading, me funciona personalmente a mí mucho mejor la teoría de la liquidez. Pero como digo, esto es una visión personal y a vos capaz te sirve mejor otra cosa, así que te recomiendo probar y elegir lo que más te funciona. Otra forma de ver soportes y resistencias es usando las medias móviles. Como pueden ver en este caso, cuando el precio llega y toca la media móvil, es muy probable que rebote. Pueden usar las medias móviles de 21, de 50, de 200, las que les mencionamos antes, o obviamente también hay otras que suelen utilizarse. Pero en este caso, como pueden ver, si estamos en una tendencia alcista, lo que va a pasar es que el precio se acerca a la media móvil y sube. Se acerca a la media móvil, sube, se acerca a la media móvil, sube, se acerca a la media móvil y sube. Obviamente cuando estamos en una tendencia bajista, que se da acá en esta ocasión, cuando el precio cae por debajo de la media móvil, como veíamos antes, acá sucede lo mismo, y es que cuando el precio
toca la media móvil como resistencia, justamente ese es el mejor momento para vender porque después el precio vuelve a caer. Así que la media móvil también nos puede servir para identificar soportes cuando estamos en una tendencia alcista o resistencias cuando estamos en una tendencia bajista, y con eso saber cuándo comprar o cuándo vender. Y la última herramienta que a mí me sirvió para identificar soportes y resistencias es la herramienta de Fibonacci que podemos encontrar acá a la izquierda. Se llama retroceso de Fibonacci. Para trazar esta herramienta lo que vamos a hacer es trazarla desde el último mínimo de un movimiento alcista, que es por ejemplo este que tenemos acá, hasta el último máximo de ese movimiento alcista. O sea, desde un mínimo hasta un máximo de un movimiento. Si no sabes identificar este mínimo o este máximo, acordate que puedes usar el indicador que te mostré antes de doble zigzag, que automáticamente te va a mostrar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. O también identificar los movimientos alcistas o bajistas. Fíjense que si yo pongo ahora mismo este indicador, me va a trazar justamente una línea verde desde este mínimo que tenemos acá, que estoy marcando el Fibonacci, hasta este máximo que tuvimos ahí. Después de trazar Fibonacci, lo que va a pasar es que nos van a salir diferentes niveles: 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, 0.78 y otros dos más que ahora les voy a mostrar. Capaz a ustedes les puede llegar a aparecer el nivel de 0 y el nivel de 100. Esos para mí personalmente no sirven para nada, por eso los saco y por eso utilizo estos que les estoy mostrando en pantalla. Pero estos niveles son básicamente las zonas de soporte y de resistencia. Son las zonas donde probablemente cuando el precio llegue tiene altas probabilidades de rebotar. Principalmente la zona que más probabilidades tiene de rebotar si el precio llega es la zona que tenemos entre el 0.5 y el 0.618 de Fibonacci, que casualmente justo ahora que estoy grabando esto, el precio de Apple llegó a esa zona y como pueden ver luego rebotó. Pero en general y en la mayoría de los casos lo que suele pasar es que cuando el precio nosotros trazamos Fibonacci y retrocede hasta 0.5 y 0.618, ese es el momento más probable que el precio vuelva a subir. Si el movimiento fuese bajista tendríamos que trazarlo al revés. Agarramos el movimiento bajista, lo identificamos, por ejemplo esta caída que tuvimos acá, trazamos el Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo. Y como pueden ver ahí se trazan los diferentes niveles de Fibonacci. Y atención a esto, si nosotros trazamos un retroceso de Fibonacci, por ejemplo acá voy a trazar un retroceso en este movimiento alcista que tuvimos, y vemos que el precio llega a una zona de Fibonacci, como en este caso sería la zona entre 0.38 y 0.5, y el precio comienza a lateralizar sin romper esa zona y sin caer por debajo, lo más probable que pase en ese caso, si vemos que sucede algo como esto, es que el precio continúe con su tendencia principal. Por lo cual, en muchas ocasiones no solamente hay que esperar a que el precio caiga hasta la zona de Fibonacci, sino esperar, ver si el precio aguanta esa zona y si la aguanta, comprar, porque lo más probable es que continúe con su tendencia principal. ¿Qué pasa si no sucede eso y el precio sigue cayendo y rompe niveles de Fibonacci? Bueno, caerá hasta el próximo nivel de Fibonacci. Si rompe 0.5 es probable que caiga hasta 0.618, si rompe 0.618 es probable que caiga hasta 0.78. Y los últimos niveles de Fibonacci, que esto no lo van a ver en muchos videos de YouTube, puede ser que capaz lo vean en alguno que otro, pero al menos nosotros lo usamos de esta forma. Los últimos niveles de Fibonacci, que son los más importantes, son el nivel de 1.27 y 1.618. Estos niveles solamente se van a llegar obviamente si antes rompemos el nivel de 0.78. Es muy probable que si rompemos ese nivel ya caigamos directamente hasta esta zona que está acá abajo. Si querés configurar estos niveles tenés que simplemente hacer doble clic en el indicador y automáticamente acá te salen todos los niveles de Fibonacci. Podés estos números cambiarlos, por ejemplo poner 0.4 y poner el número que vos quieras. Obviamente no te lo recomiendo, te recomiendo usar los niveles que ya vienen así predeterminados o usar algunos otros niveles que ya sean usados por otro trader que sabés que funcionan. Nosotros utilizamos esto que les muestro acá en pantalla porque tenemos una estrategia con Fibonacci que ya se las mostramos en otro video. Ese video se los voy a dejar en las tarjetitas o en la descripción, lo pueden ir a ver. Es toda una estrategia con Fibonacci y les muestro cómo comprar y cómo vender solo con este indicador, pero también otras más cosas como por ejemplo por qué usamos los niveles de 1.27 y 1.618. Así que les recomiendo ver ese video si quieren saber más de Fibonacci.
Otra forma de analizar el precio es analizar los patrones de las velas. Las velas japonesas también forman patrones, principalmente en las zonas de soporte y de resistencia, que nos indican que hay altas probabilidades de que pueda subir o de que pueda bajar. El primer patrón se llama vela martillo. Este patrón lo vamos a ver cuando veamos una vela muy similar a esta que tenemos acá, que se identifica básicamente porque tiene un cuerpo muy pequeño, fíjense que el cuerpo de la vela es realmente casi ni se ve, y después tenemos una mecha, que es esta línea que sale acá por debajo, muy grande por abajo de la vela, de forma que prácticamente es igual que un martillo. Este patrón nos indica que el precio tiene altas probabilidades de seguir subiendo, pero principalmente cuando se da en un movimiento bajista previo y aparte cuando se da en una zona de soporte, como la que tenemos ahí de color verde. En el momento que nosotros veamos que el precio viene de un movimiento alcista, tiene un pequeño retroceso, llega a una zona de soporte y se forma una vela martillo como esta que tenemos ahí, nosotros podemos identificar que hay altas probabilidades cuando se forma esa vela de que el precio después continúe subiendo como ahora lo está haciendo. También existe el martillo invertido, que es básicamente lo mismo que el martillo alcista que veíamos recién, pero al revés. Tenemos un cuerpo muy pequeño de la vela y aparte tenemos una mecha que sale por arriba de la vela, de forma que forma como un martillo, pero al revés. Esto lo que indica es que el precio tiene altas probabilidades de caer, pero principalmente es cuando se da previo a un movimiento alcista y aparte más que nada cuando llega a una zona de resistencia importante. Si ustedes ven que el precio llega a una zona así y aparte se forma la vela martillo, mucho cuidado porque las probabilidades más altas, como fíjense pasó acá, a partir de que se formó la vela, el precio empezó a caer. El siguiente patrón es la vela envolvente. Se llama envolvente porque lo que pasa en este patrón es que se forma una vela pequeña muy roja, venimos de un previo movimiento bajista, se forman las velas bajistas justamente que son las de color rojo, pero luego en un momento en específico aparece una vela de color verde, la cual supera a la vela anterior y también a las otras velas anteriores. Fíjense cómo esta vela de color verde que tenemos acá es mucho más grande que estas tres rojas que tuvimos anteriormente y aparte las supera y queda por encima. Esto lo que quiere decir cuando se da más que nada en una zona de soporte es que hubo mucha fuerza compradora y la fuerza vendedora se está agotando y lo más probable es que el precio termine subiendo. También tenemos el patrón contrario, que es la vela envolvente bajista, que es cuando pasa lo mismo pero al revés. Tenemos básicamente un movimiento alcista, velas que van subiendo de color verde porque son alcistas, pero luego de repente aparece una vela de color rojo bastante grande que, como pueden ver, prácticamente cae por debajo de todas estas velas que tuvimos acá. Ustedes imagínense que cada vela de estas es un día, por lo cual de repente un día, que es esta vela que tuvimos acá, el precio cayó más de lo que subió en los últimos 10 días. Cuando se da una vela envolvente bajista de este estilo en una zona de resistencia como la que tenemos acá, lo más probable y lo que terminó pasando es que el precio termine cayendo. Para ver la fuerza de una vela tenemos que ver el volumen. Para ver el volumen vamos a irnos a indicadores y vamos a buscar justamente volumen. A veces ya viene puesto en el gráfico, pero si no lo pueden poner así y automáticamente acá abajo les van a aparecer unas barras. A mí me aparecen de color gris porque lo tengo configurado así. Puede ser que a ustedes les aparezca de forma diferente, de color verde y rojo, pero eso no importa. Lo que importa acá es que vean justamente esas barras. Van a ver que algunas barras son como muy grandes, otras son más pequeñas. Lo que indica esto es el volumen, o sea, la cantidad de activos que se compraron y que se vendieron. Si hay mucho volumen, quiere decir que hubo muchas compras y muchas ventas. Esto nos sirve por si identificamos uno de los dos patrones que yo les decía recién, como la vela martillo o la vela envolvente. Si ustedes ven que se forma una vela martillo como esta que nosotros tenemos ahí y aparte tenemos un volumen muy alto como el que nosotros tenemos en estas dos barras de acá, prácticamente eso lo que nos quiere decir es que hubo mucha fuerza vendedora en esa vela martillo bajista y lo más probable es que el precio termine cayendo. Cuanto más volumen tenga el patrón, más probable es que se termine dando. Como ya vimos hasta ahora, antes de invertir, primero tenemos que ver la tendencia, es decir, si estamos en una tendencia alcista para comprar o si estamos en una tendencia bajista para vender. Segundo, tenemos que ver los soportes y resistencias para ver cuáles son las zonas para comprar y las zonas para vender. Y tercero, tenemos que analizar los cambios de tendencia. Un cambio de tendencia es cuando una tendencia pasa de ser alcista a ser bajista o al revés.
Hay muchas formas de ver esto y muchos patrones que se repiten antes de que una tendencia cambie, y de esa forma nosotros nos podemos adelantar antes de que la tendencia cambie para vender antes o para comprar antes. Con lo que vimos hasta ahora, la primera forma de adelantarse a un cambio de tendencia es usar las líneas de tendencia. Para esto analizamos un activo, por ejemplo acá tenemos el S&P 500 que lo veníamos analizando, agarramos una línea de tendencia, la trazamos, imaginemos que esta línea ya la teníamos trazada, ¿no? Desde un mínimo hasta el siguiente mínimo. Y acá tuvimos, todo un movimiento alcista que se fue dando. El momento en el cual a nosotros nos tiene que saltar la alarma y decir cuidado es justamente cuando el precio rompe la línea de tendencia, que sería en esta zona que tenemos ahí. Justamente esta vela que rompe la línea blanca, que es la línea de tendencia, a nosotros ya nos advierte que tenemos que tener cuidado porque puede ser que la tendencia cambie o que se venga un fuerte movimiento bajista. Otra forma de adelantarse es usando las medias móviles cuando se cruzan. Un cruce de medias móviles quiere decir que una media móvil de corto plazo, por ejemplo de 21 periodos, cruza hacia abajo a una media móvil de largo plazo, por ejemplo de 50 periodos. Si esto pasa, es decir, la media móvil de 21, que estaba por arriba de la media móvil de 50, que es esa de color naranja, cruza, como pasó en este momento, hacia abajo a la media móvil de 50 y de repente la media móvil de 21 quedó por debajo de la media móvil de 50, que repito es la de color naranja, en ese momento que se da el cruce, que es justamente acá y corresponde más o menos a estas velas que hay ahí, a nosotros ya nos tiene que saltar las alarmas de que la tendencia está probablemente cambiando. Fíjense que ustedes ahí ya están viendo que el precio después cayó, ¿no? Esto obviamente en el momento no lo estamos viendo, pero cuando ustedes ven que las medias móviles ya se cruzan, tienen que tener cuidado. Estas, repito, son dos señales de alerta para adelantarse, pero no quiere decir que todavía la tendencia cambió. La tendencia, recuerden que cambia cuando nosotros tenemos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Es decir, venimos de una tendencia alcista como esta que tenemos acá, mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, y de repente lo que sucede es que el precio cae, generalmente cae por debajo del mínimo, por lo cual ya se rompe esa secuencia de tener mínimos cada vez más altos, y de repente cuando intenta volver a subir, a partir de ahí no puede romper el máximo anterior y vuelve a caer. Lo que sucede acá, como lo pueden ver en este simple dibujo, es que los máximos empiezan a ser cada vez más bajos y los mínimos empiezan a ser cada vez más bajos. En ese momento ya podemos decir que estamos en una tendencia bajista, pero estas dos formas que vimos antes nos ayudan ya a adelantar esta tendencia bajista y más o menos por esta zona darnos cuenta de que la tendencia podría estar cambiando. Otro indicador que podemos usar es el RSI. El RSI es una línea, en simples palabras, que nos marca las zonas de sobrecompra y de sobreventa. Una zona de sobrecompra quiere decir que justamente hubo mucha sobrecompra, hubo muchas compras, el precio viene subiendo hace bastante y ya es probable que las compras empiecen a frenarse, los inversores empiecen a tomar ganancias y el precio se caiga. En cambio, una zona de sobreventa quiere decir que ya probablemente los inversores vendieron bastante de lo que tenían y es probable que el precio rebote. Porque como vieron antes, las tendencias no son constantemente subiendo o constantemente cayendo. Hay pequeños retrocesos que se suelen dar cuando ya hay mucha sobrecompra o mucha sobreventa. Para buscar este indicador, como siempre, nos vamos a indicadores y ponemos índice de fuerza relativa. Y elegimos este que nos aparece acá. Primero lo que vamos a hacer es hacer doble clic en el indicador y vamos a sacar este que se llama RSI Based MA, que básicamente es una media móvil del RSI, porque en esta explicación no lo vamos a usar y tampoco nos va a servir en este momento. Lo que vamos a ver acá es la línea violeta que tenemos justamente ahí, que es bastante finita, pero se llega a ver que ese justamente es el RSI. Lo más importante es que si el RSI supera el nivel de 30, que son las líneas punteadas de color blanco que tenemos marcado acá y que podemos ver acá a la derecha que dice 70, cuando el RSI supera ese nivel, que lo pueden ver que hasta se forma de color verde esa pequeña montañita, quiere decir que estamos en una zona de sobrecompra, que el precio viene subiendo bastante, como pasó acá, y es momento de que ya empiece a lateralizar o a caer. En cambio, cuando el RSI cae y cae por debajo del nivel de 30 que tenemos acá, se forma una pequeña montanita de color rojo y quiere decir que estamos en una zona de sobreventa, que el precio ya viene cayendo bastante y es probable que cuando se dé esa sobreventa el precio rebote. Los niveles de 70 y 30 pueden cambiar. Ustedes se van a la configuración, hacen doble clic de nuevo, se van abajo y acá donde dice 70 o 30 los pueden cambiar.
¿Qué números pueden poner o qué niveles? Generalmente lo que se suele usar es o 70 o 30, o se suele usar también 80 y 20, o también se suele usar 60 para sobrecompra y 40 para sobreventa. ¿Esto de qué depende? Depende de muchas cosas, depende del activo que estés analizando, si son criptomonedas, acciones, si son muy volátiles esas criptomonedas o esas acciones. Depende también la tendencia que estés, hay inversores que en una tendencia alcista usan unos niveles y en una tendencia bajista usan otros niveles. Y depende también, lo más importante, de qué te funcione mejor a vos. Yo personalmente no uso el RSI, pero sí uso otros indicadores que ahora te voy a mostrar. Pero antes de mostrarte esos indicadores, tenés que saber para mí la cosa más importante del RSI y por lo único que uso este indicador en algunas ocasiones, que básicamente es para ver divergencias. Una divergencia es cuando el precio y el indicador se mueven al revés o divergen. Por ejemplo, si estamos usando el RSI y de repente vemos que el precio hace un máximo, luego retrocede, luego vuelve a hacer otro máximo más alto que el anterior, o sea, estamos en una tendencia alcista, pero por el otro lado vemos que el RSI hace algo diferente, hace primero un máximo que corresponde a este, luego el RSI retrocede que corresponde a esta caída, y luego cuando el precio vuelve a subir y hace un nuevo máximo, el indicador no hace un nuevo máximo, sino que hace un máximo más bajo que el anterior. Es decir, el precio sí que hizo un máximo más alto, pero el indicador no lo hizo. Esto básicamente es una divergencia bajista. De forma muy simple quiere decir que cada vez el precio está subiendo con menos fuerza, con menos compradores y es probable que en un momento la balanza se dé vuelta y haya más vendedores que compradores y el precio termine cayendo, que en este caso, bueno, es lo que terminó pasando. Las divergencias también pueden ser alcistas o bajistas, no solamente bajistas como veíamos recién. Por ejemplo, si nosotros vemos que el precio está cayendo, ¿no? Como acá, hace un mínimo, tiene un pequeño retroceso en donde sube un poco y luego vuelve a caer y hace un mínimo más bajo que el anterior, pero por el otro lado nosotros vemos en el RSI que se forma el mínimo, como tenemos acá, que corresponde a este, el indicador vuelve a subir y en vez de hacer un nuevo mínimo el RSI, que sería caer un poco más, lo que sucede es que la línea, como podemos ver, hace un mínimo más alto que el anterior. Es decir, el precio hace un mínimo más bajo, pero el indicador no hace un mínimo más bajo. Esto quiere decir que es una divergencia alcista y que las probabilidades más altas es de que el precio termine subiendo. Las divergencias se pueden analizar con muchos indicadores, no solamente con el RSI, también se puede ver con el volumen, que lo veíamos anteriormente, y con los otros indicadores que yo les voy a mostrar más adelante y que para mí funcionan capaz un poco mejor. Pero antes de mostrarte otros indicadores, esta es una imagen que te muestra todas las divergencias o al menos las más importantes. Tenemos las divergencias más fuertes, que son las más probables que se terminen cumpliendo, como también las más débiles que si las ves en el gráfico se pueden llegar a cumplir aunque con menos probabilidad. A la izquierda tenemos las divergencias alcistas, que son cuando el precio termina subiendo, y las divergencias bajistas a la derecha, que son cuando el precio termina cayendo. Depende lo que haga el precio y depende lo que haga el indicador o el oscilador, como dice ahí, la divergencia va a ser diferente. Las que nosotros veíamos recién son las más fuertes y son las más comunes y también las más fáciles de ver, que básicamente son cuando el precio, como podemos ver acá en esta línea negra, hace un mínimo más bajo que el anterior, pero el indicador hace un mínimo más alto que el anterior. O al revés, en una divergencia bajista, el precio hace un máximo más alto que el anterior, pero el indicador marca un máximo más bajo que el anterior, es decir, cada vez menos fuerza compradora. Pero como pueden ver acá, la realidad es que hay un montón de otras divergencias que también funcionan y personalmente también las utilizo, pero les recomiendo ahí a esto sacarle una captura, guardárselos porque les va a servir bastante. Y por cierto, si llegaste hasta acá y te sirve toda esta información, no te olvides de suscribirte y dejarnos tu like. El próximo indicador es mi favorito, se llama Squeezy Momentum Indicator y sirve para ver divergencias, a diferencia del RSI, y también sirve para saber cuándo es más probable que el precio suba o cuándo es más probable que el precio baje. No se preocupen que ahora ya lo van a entender y lo van a poder ver. Para buscar este indicador nos vamos a indicadores, igual obviamente como digo lo van a tener en la descripción, así que es más fácil que vayan a la descripción, le den clic y se lo guarden en favoritos como les mostré antes, pero si lo quieren buscar pueden buscar acá en la barra de indicadores Squeezy y ya automáticamente la primera opción les va a salir Squeezy Momentum Indicator. Este indicador está formado por unos histogramas que son de color verde claro, verde oscuro, rojo claro y rojo más oscuro.
Cuando el indicador marca histogramas de color verde claro, quiere decir que hay momentum alcista y lo más probable es que el precio esté subiendo o tenga probabilidades de subir. Después del verde claro generalmente viene un verde más oscuro. Lo que pasa en esa ocasión o lo que interpretamos es que lo que está pasando, el precio está perdiendo momentum alcista. Por ejemplo, en esta ocasión podemos ver que justo pasó en esa vela bajista que estamos viendo ahí, y este generalmente es el momento donde ya empezamos a vender. Pero antes que nada, no solamente vamos a usar este indicador para vender. Lo que vamos a hacer es combinar el Squeezing Momentum con otro indicador que va a ser el próximo que les voy a mostrar. Pero bueno, primero tenemos que entender este. Cuando cambiemos de color de verde claro a verde oscuro, mucho cuidado porque quiere decir que ese momentum alcista que veníamos teniendo ya de a poco se está perdiendo. Luego de ese verde más oscuro, como pueden ver, se forman ya los histogramas de color rojo claro, y acá es cuando hay definitivamente momentum bajista y el precio debería estar cayendo. Ya cuando el precio después viene cayendo bastante, se forman los histogramas de color rojo más oscuro, y esto quiere decir que el momentum que era bajista se está empezando a perder. En este momento es cuando nosotros ya empezamos a ver unas posibles compras, cuando el momentum bajista se está perdiendo. También con este indicador podemos ver divergencias igual que hacíamos con el RSI. Fíjense acá cómo el precio está en una tendencia bajista, hace un mínimo más bajo que el anterior, pero cuando vemos el indicador, que es el Squeezing Moment que tenemos acá abajo, el indicador hace un mínimo y luego el siguiente mínimo que hace, que es ese que tenemos ahí, que corresponde a este mínimo que tenemos acá, lo hace un poquitito más alto que el anterior. Esta capaz no es la divergencia más fuerte como la que veíamos antes con el RSI, pero sí es una de las divergencias más débiles que vieron antes en el gráfico de divergencias. Bueno, una de las más débiles es esta que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. En resumen, muy rápido, las fases más alcistas del Squeezing Moment son cuando tenemos el verde claro, que hay momentum alcista, o cuando el rojo es más oscuro, que quiere decir que el momentum que era bajista se está perdiendo. En cambio, las fases más bajistas, cuando el precio ya está cayendo o tiene probabilidades de caer, son cuando tenemos un verde más oscuro, que es decir, el momentum alcista se está perdiendo, o cuando directamente ya tenemos histogramas de color rojo claro. Ahora, como pueden ver acá, esto no se da siempre. Hay momentos donde el squeezy marca un verde claro, luego pasa a un verde más oscuro y el precio lo único que hace es lateralizar un poco, pero en realidad después continúa subiendo. Y fíjense acá cómo pasó prácticamente 4 veces seguidas esto mismo. Esto lo podemos solucionar con otro indicador que vamos a usar como filtro, por así decirlo, y para evitar estas falsas entradas. Tampoco esperen igual que un indicador siempre funcione el 100% de las veces o del resultado que tiene que dar. El RSI tampoco funciona de esa manera, las medias móviles tampoco, ningún indicador funciona el 100% de las veces y les diría que tampoco capaz el 90% de las veces. ¿Por qué? Porque básicamente si no sería muy fácil ganar plata en el mercado. Imagínate que si hay un indicador que siempre te dice cuándo el precio va a subir, compras y así de fácil sería. Pero lamentablemente esto no funciona así y lo que vamos a hacer con este indicador es justamente intentar evitar algunas de esas falsas señales. El otro indicador se llama ADX. Para poner este indicador nos vamos a la parte de indicadores y ponemos ADX y acá nos va a aparecer índice direccional medio. Como pueden ver, el ADX es simplemente una línea que nos marca la fuerza del precio. Si el ADX está subiendo, quiere decir que el precio tiene fuerza. Y si el ADX está cayendo, quiere decir que el precio está perdiendo fuerza. No nos marca si la tendencia es alcista, si es bajista, si puede cambiar, o si hay divergencias, o qué puede pasar con el precio. Simplemente nos marca la fuerza. Esto nos sirve para combinarlo con el precio, cosa que si vemos que el precio está subiendo y el ADX también está subiendo, quiere decir que el precio está subiendo con fuerza, por lo cual podría seguir subiendo. Y también podemos ver que cuando el precio cae y el ADX está subiendo, quiere decir que el precio está cayendo con fuerza, que generalmente esto pasa en las tendencias bajistas. Pero como les decía, este indicador no lo vamos a usar solo, lo vamos a usar combinándolo con el anterior que vimos, y para esto les voy a dejar en la descripción un indicador que combina el ADX con el Squeezing Moment, que es el que generalmente yo personalmente utilizo. Pero bueno, en la descripción se los dejo, así pueden tener los dos indicadores solamente en uno. Una vez lo agreguen les va a aparecer algo como esto. Como pueden ver, yo lo tengo configurado con estos colores y de esta manera. La línea amarilla es el ADX y después tenemos los histogramas, que es el Squeezing Moment. Cuando el Squeezing Momentum esté perdiendo momentum bajista, es decir, que el rojo más claro pase a ser un rojo más oscuro y encima a eso se le suma que el ADX esté cayendo, esto quiere decir que la fuerza bajista está perdiendo fuerza. Y ese es el mejor momento para comprar que vamos a buscar. Es la señal de compra, que sería, si lo marcamos en el gráfico,
justamente esta primera barra que aparece acá, que corresponde a esa vela verde. A partir de que se dio esa vela verde, que como pueden ver hasta se forma un gap, que esto hablamos al principio del curso, pueden ver que el ADX tiene una pendiente negativa y el Squeezy Momentum cambia de color. Y posteriormente, cuando el Squeezy Moment cambie de ese rojo oscuro a un verde más claro, el ADX ya tendría que empezar a subir, como pasa posteriormente, pasa principalmente acá, un poco más adelante, y ahí el precio debería estar subiendo. Cuando el Squeezy Moment ya pase de ese rojo más oscuro que nos dio la señal de compra y pasa a un verde más claro, el ADX debería estar empezando a subir y posteriormente el precio también debería acompañar. Como pueden ver, al principio en este ejemplo que estoy mostrando eso no pasó, acá lateralizó un poco, pueden verlo porque el ADX también está cayendo, o sea, quiere decir que todavía no había fuerza alcista, pero luego cuando el ADX empezó a subir, ahí es cuando el precio empezó a subir también. Paréntesis acá igual, tengan en cuenta que el precio siempre se mueve primero que el indicador, no importa el indicador, cualquiera. La gran mayoría, lo que, como les decía antes, un indicador lo que hace es agarrar el precio y transformarlo en un indicador. Por lo cual, primero lo que se va a mover es el precio. Siempre que vayamos a ver un indicador como el ADX o el Squeezy, nos va a marcar un poco las señales más tardes. O sea, la señal de compra generalmente nos las va a marcar después de que el precio ya subió un poco. No nos va a predecir con exactitud cuándo ya empieza a subir, sino que generalmente espera que el precio suba un poco y ahí tenemos la señal de compra. Esto lo digo más que nada si usan indicadores. Si no usan indicadores y usan, por ejemplo, patrones de velas, como veíamos antes, en esos casos pueden llegar a entrar un poco más antes en las operaciones, comprar un poco más barato antes de que el precio se dispare. Pero como digo, esto ya depende de decisión de ustedes. Por otro lado, cuando el Squeezy Momentum pase de tener momentum alcista, ¿no?, ese verde claro, a un verde más oscuro que está perdiendo momentum, y a eso se le suma que el ADX está cayendo, en ese momento tengan mucho cuidado porque es la señal de alerta y es la señal que vamos a vender. Eso pasa exactamente en esta vela de acá, esa vela roja que se forma. Como pueden ver, a partir de esa vela tenemos la señal en el ADX que está cayendo y en el Squeezy Momentum que cambia de color. Cuando esas dos señales se juntan, nosotros ya podemos dar la señal de venta. Y fíjense que justamente a partir de ahí el precio sigue cayendo. Aparte de estas dos señales, que son cuando el Squeezy Momentum cambia de color y a eso se le suma que el ADX esté subiendo o esté bajando, nosotros tenemos que tener en cuenta la tendencia que estamos, o sea, en la que se encuentra el mercado en ese momento. Si el mercado está en una tendencia alcista, vamos a darle más importancia a las señales de compra, son las que vamos a generalmente intentar aprovechar. Pero si estamos en una tendencia bajista, las señales de compra son menos probables que se terminen dando y tenemos que darle un poco más de importancia a las señales de venta. Si quieres saber cómo usar concretamente esta estrategia que te acabo de mostrar, que te la mostré así muy simplemente y con las señales de compra, las señales de venta, cuáles son los indicadores, etcétera, etcétera, la tenés un poco más detallada en todo lo que es el curso de trading. Así que te dejo el curso en la descripción, repito, te lo recomiendo ver. Ahí también vas a aprender muy a fondo cómo aprovechar esta estrategia en una plataforma, o sea, directamente usándola ahí para poder empezar a operar. Así que te lo recomiendo bastante. Con esta información ya podemos armar una primera estrategia de trading. Y después, más adelante, al final del curso, vamos a ver hasta cómo usarla en una plataforma. Una estrategia de trading necesita más que nada dos cosas. Una señal de compra y dos señales para vender. ¿Por qué dos señales para vender? Y por si en un caso se nos da la operación que nosotros esperamos y en otro caso si el precio no hace lo que nosotros esperábamos y se va para el otro lado. Podemos armar una estrategia de trading que tenga un indicador, muchos indicadores o directamente ningún indicador. Como la estrategia de trading que usamos con medias móviles que se llama cruce dorado. Primero elegimos una temporalidad, si queremos hacer operaciones de corto plazo o de largo plazo. Yo si quiero hacer operaciones de largo plazo, por ejemplo a varios meses, voy a elegir un gráfico semanal. Después lo que vamos a hacer es poner dos medias móviles de 50 y de 200. La estrategia es muy fácil, la señal de compra va a ser cuando la media móvil de 50, que es la de color naranja y la de más corto plazo por así decirlo, cruce hacia arriba a la media móvil de 200. Como en este momento que la media móvil de color naranja queda por encima de la media móvil de 200. Esa va a ser nuestra señal de compra y nuestra señal de venta por el otro lado va a ser ya cuando la media móvil de color naranja cruce de nuevo hacia abajo a la media móvil de color celeste, que es la de 200. En gráfico semanal, como pueden ver, no es algo que se dé constantemente porque son operaciones que pueden durar varios meses, muchos años
y también depende un poco el activo que estemos operando. En este caso el S&P 500, estas señales no se suelen dar muy seguido. Por ejemplo, la señal de compra y la última que dio fue en el año 2011 y desde que dio esa señal todavía nos encontramos en un mercado alcista y aprovechando las ganancias que está dando este mercado. Pero capaz con otras acciones o en una temporalidad más baja, como en diario o en gráfico de 4 horas, las señales van a ser más constantes y podemos meter más operaciones. Pero de esta forma tenemos las condiciones que decíamos antes. Por un lado tenemos la señal de compra, que es cuando la media móvil de color naranja cruza hacia arriba a la media móvil de 200. Y por el otro lado tenemos las dos señales de venta, por si sale bien o por si sale mal. En ambos casos la señal va a ser cuando la media móvil de color naranja cruce de nuevo hacia abajo a la media móvil de color celeste. Pero pará, porque te voy a dar un tip muy importante que te va a servir para cualquier estrategia de trading, inclusive esta, y te va a dar mejores entradas. Se llama pullback. Y ya que estamos, aprovecha a suscribirte y dejar tu like si toda esta información te sirve. El pullback es básicamente cuando el precio viene subiendo, rompe una resistencia importante, como fue por ejemplo en este caso, que fíjense, el precio intenta romper esta zona casi 3 veces, que es la media móvil de 200. El precio choca la media móvil de 200 una vez, 2 veces, 3 veces y recién a la cuarta la logra romper. En ese momento que rompemos la media móvil de 200, que es la zona de resistencia, lo que hace el precio después es de nuevo retroceder a esa zona de resistencia para seguir subiendo. Esto es lo que se llama pullback. El momento en donde el precio retrocede de nuevo a la zona que rompió, que antes era resistencia y ahora es un soporte, a eso le llamamos pullback. Aplicado a la estrategia de medias móviles que veíamos recién, lo que tendríamos que esperar es que se dé nuestra señal de compra, ese cruce de medias móviles, y luego nosotros esperemos que el precio capaz siga subiendo un poco más, pero después tenga de nuevo un retroceso a la media móvil de 200. Ese es el momento que nosotros vamos a esperar para comprar. No vamos a comprar cuando se da el cruce exactamente, sino que vamos a esperar un pullback a la media móvil de 200. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque más que nada si el precio logra romper una zona de resistencia importante, luego retrocede y el precio se mantiene por encima de esa zona de soporte, lo más probable es que luego continúe subiendo. Aparte de esto, a nosotros el precio ya nos dio la señal de compra, por lo cual ya tenemos más certeza, por así decirlo, que estamos dentro de una tendencia alcista y que lo más probable es que el precio siga subiendo. Pero tenemos una seguridad mayor de que se cumpla el patrón y aparte estamos comprando a un precio más barato, porque no estamos comprando, por ejemplo, acá arriba, sino que estamos comprando un poco más abajo. Que a pesar de que no parezca mucha diferencia, esa diferencia puede ser bastante circunstancial en algunas ocasiones y que terminemos en ganancias en vez de que terminemos en pérdidas. Como digo, esto igual lo pueden aplicar a todas las estrategias que ustedes tengan. Para empezar a practicar una estrategia, puede ser esta que les mostré de las medias móviles o puede ser la de Squeezy Moment que vieron antes, tenemos que irnos a una plataforma de trading. La plataforma de trading que yo personalmente les recomiendo porque es la más fácil para cuando recién están empezando y en realidad después también cuando quieran empezar a operar más en serio les va a servir muchísimo porque tiene menos comisiones, es un poco menos complicada, es fácil de depositar y bueno, muchísimos beneficios que ustedes van a ir conociendo. Es BingX. En esta plataforma ustedes tienen una cuenta demo, que es una cuenta con dinero ficticio, dinero irreal, que les va a servir para practicar. Con esa cuenta ustedes pueden meter operaciones de compra, de venta e ir practicando. Si de repente ustedes tienen una cuenta demo de $100 y la llevan a $200 o a $300, es una buena señal y ya pueden empezar a operar en una cuenta real porque van a tener menos miedo de perder su plata en serio. Para crearse una cuenta en BingX es muy fácil, se van al link de la descripción, cliquean ahí, ponen su email, ponen su contraseña y listo. Ni siquiera necesitan verificar su identidad a menos que quieran empezar a operar en real, que también lo pueden hacer o lo pueden ir adelantando, estaría bueno, yo se los recomiendo. Pero si no, como digo, si solamente quieren practicar, se crean la cuenta y listo. Una vez que se crean la cuenta van a estar en la pantalla de inicio como yo estoy acá y lo que yo les recomiendo personalmente si recién están empezando y así al menos empecé yo, es se van a la parte de contratos, que esta es la parte de futuros, de derivados financieros. Si no saben qué es esto, de nuevo les recomiendo ir al curso de trading, ahí tienen todo explicado, o ver los otros videos que subimos al canal. Esta es la parte de futuros y se van a ir a futuros estándar, que como pueden ver dice fácil de usar para principiantes. Una vez cliquean ahí, los va a llevar a esta plataforma, que acá ya tenemos el gráfico como veíamos antes, tenemos a la derecha la parte para crear una orden de compra o una orden de venta, ahora lo vamos a hacer así que no se preocupen. Este gráfico
es igual que TradingView y en realidad, como pueden ver acá abajo a la izquierda, hasta está el logo de TradingView porque es igualito, es el mismo. Tengo igualmente el gráfico de Bitcoin puesto, por eso lo van a ver capaz un poco diferente, pero después funciona prácticamente igual. Lo primero que vamos a hacer es poner los indicadores que tenga nuestra estrategia. Si tenemos indicadores, nos vamos acá donde dice indicadores y ponemos, por ejemplo, si vamos a usar la estrategia de medias móviles, cliqueamos acá 1 y 2, así ponemos 2 medias móviles. Tengan en cuenta lo siguiente, y esto es muy bueno: Exchange como BingX no tienen límite de indicadores, por lo cual, a diferencia de TradingView que tienen un máximo de 3, acá pueden poner los indicadores que ustedes quieran. Pueden poner, por ejemplo, si quieren, ahí está, 8 medias móviles diferentes, que no va a pasar nada, no tienen que pagar, a diferencia de TradingView. Como esta estrategia solamente tiene 2 medias móviles, no pasa nada, vamos a poner las 2 y vamos a poner, como veíamos antes, una media móvil de 25 y después la otra que va a ser de 50 periodos. En este momento en un gráfico semanal no tengo ninguna señal de compra ni de venta, así que no puedo operar, me tendría que quedar sin hacer nada. Pero como les quiero mostrar cómo hacer una operación, vamos a irnos a un gráfico de 15 minutos, vamos a actualizar el gráfico y como pueden ver justo en este momento, ahora mismo que estoy grabando, se está dando una señal de compra. Porque la línea naranja, que es la media móvil de 50, está cruzando a la media móvil de 200. ¿Qué podría hacer yo acá? Bueno, esperar, como veíamos antes, el pullback, que es esperar a que el precio tenga un pequeño retroceso y ahí nosotros comprar. Pero como esto es simplemente para mostrarles en el video cómo hacerlo por si lo quieren hacer, vamos a hacerlo ahora que ya tenemos la señal de compra. Cuando tengamos una señal de compra o de venta, lo primero que vamos a hacer es poner la cuenta demo, porque todavía no lo hicimos. Ahora mismo estamos en una cuenta real, con dinero real. Pero para cambiarla vamos a irnos donde dice cuenta USDT y vamos a poner cuenta VST. UST es simplemente como el USDT, o sea, dólar cripto, dólares, pero ficticios, como les decías antes. Pueden ver que yo acá tengo 99.754, que son como 100.000 dólares, pero obviamente son falsos. Lo primero que vamos a hacer es elegir si queremos hacer una operación de long, es decir, de compra, o un short, que es una operación de venta. Como ahora tenemos una señal de compra, vamos a hacer un long. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir el margen, que es lo que nosotros, por así decirlo, vamos a sacar de nuestra billetera para hacer una operación. Ejemplo, si yo pongo 100 dólares, yo estoy poniendo 100 dólares en esta operación. Más abajo tenemos el apalancamiento. Repito, esto lo estoy explicando así rápido porque esto ya está más que nada en el curso de trading, porque corresponde un poco más a eso. Pero bueno, acá resumidamente les digo, el apalancamiento lo que hace es multiplicar, por así decirlo, el capital que nosotros estamos invirtiendo. Si ponemos 100 dólares a un X, hacemos 100 por 1 y seguimos teniendo 100 dólares. No cambia nada, es como operar con el capital que pusimos. Pero si en cambio elegimos 10X, lo que va a pasar acá es que esos 100 dólares que nosotros pusimos van a equivaler a 1000 dólares. Es como si la plataforma nos prestara esos 900 dólares restantes y hagamos una operación más grande. Evidentemente, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque si hacemos una operación de 1000 dólares y el precio sube un 10%, entonces vamos a ganar el 10% de 1000 dólares, en vez de ganar el 10% de 100 dólares. Sirve, como digo, para tener más ganancias, pero también para más pérdidas. Así que si recién están empezando, más que nada, absténganse un poco de usar apalancamiento muy alto, que no sea de 50X, ni de 100X, ni siquiera capaz de 20X, sino empezar con un apalancamiento o de 1, que es operar con el capital que están poniendo, o máximo un apalancamiento de 10X. Más abajo tenemos el Take Profit, que es básicamente donde queremos tomar ganancias. Si el precio sube y se da nuestra operación, donde queremos vender en ganancias, agarrar y justamente vender, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 50%, cuando el precio suba un 50% se va a vender y vamos a ganar un 50%. Y más abajo tenemos el Stop Loss, que es lo mismo que el Take Profit, pero al revés. En caso que la operación salga mal, ¿dónde queremos vender? Si ponemos un 50%, cuando el precio caiga un 50%, vendemos. Como esta estrategia de trading no tiene un Take Profit y no tiene un Stop Loss, simplemente nos basamos en cuando cruzan las medias móviles. O sea, si la media móvil de color naranja vuelve a cruzar a la media móvil de color celeste, ahí vamos a vender. No vamos a usar Stop Loss ni vamos a usar Take Profit. Pero en la mayoría de las estrategias es casi obligatorio que usen al menos Stop Loss, porque esto les va a ayudar a reducir sus pérdidas y tener pérdidas controladas. Una vez que hicieron esto, le dan a Long
y ahí, como pueden ver, abajo se me va a abrir una operación de compra de $100 por 10, que en este caso es un apalancamiento por 10, y fíjense que abajo hasta dice importe total $1000, es decir, lo que pasó ahí es lo que les decía antes. El exchange nos prestó $900 y nosotros pusimos $100. Para cerrar esta operación le podemos dar a cierre, le damos a close y ya ahí automáticamente se cierra la operación que acabamos de abrir. Repito, esto es muy en síntesis y para que puedan entender para qué funciona cada botón, qué es el long, qué es el short y cómo operar en una plataforma, tener una cuenta demo para empezar a operar, eso es clave y les va a ayudar un montón para empezar a practicar. Pero esto es simplemente un síntesis. Si quieren entrar un poco más a fondo en el trading, que eso, como digo, son más operaciones de corto plazo o de mediano plazo, les recomiendo el curso de trading. Esto igual del análisis técnico también les sirve para hacer operaciones de largo plazo, no solo para trading. Así que te lo dejo acá en pantalla para que lo puedas ir a ver y no te olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás.